Muy buenas a todos y bienvenidos a Error de Record. Soy Sergi Castañeda y continuando con el especial de Sitges del año pasado, os traigo la review de una película que se estrena hoy y no es otra que Prisoners of the Ghostland, la nueva película de Sion Sono, director japonés, creador de locuras como Why Don't You Play in Hell, Love Exposure o The Suicide Club, y protagonizada por el gran Nicolas Cage, Sofía Boutella y Bill Moseley. En la traicionera frontera de la ciudad de Samurai Town, un ladrón de bancos sin escrúpulos es liberado de la cárcel por un pudiente señor de la guerra conocido como The Governor, para que encuentre a Bernice, su nieta adoptiva, que ha desaparecido sin dejar rastro. Para garantizar que cumpla su palabra, el ladrón es obligado a llevar un traje de cuero que se autodestruirá en un periodo de 5 días. En su aventura buscará no solo encontrar a la chica, sino también redimirse de sus pecados. El dúo Nicolas Cage y Sion Sono es a priori muy interesante. Los dos artistas son muy extremos en sus interpretaciones y en su dirección respectivamente, y que han decidido darnos una versión de Rescate a Nueva York con un toque japonés era irresistible, y efectivamente así ha sido. Un ejercicio cinematográfico con un Cage desatado como siempre, aunque con un Sion Sono bastante más contenido, que hace de esta película uno de sus films más accesibles de su filmografía. Lo mejor es un Nicolas Cage desatado que siempre es una alegría, y una fotografía que me ha recordado mucho a aquel de la serie Masters of Horror dirigido por Takashi Miike. También me ha gustado mucho la dirección de Sono, que pone su punto de excéntrico a un texto que, con sus locuras explosivas como el traje que tiene que llevar Nicolas Cage durante todo el metraje, hace que estemos en una película disfrutable en la recta final del pasado festival de Sitges. Lo peor es que Sion Sono está aquí muy poco desatado en comparación con Nicolas Cage, y aunque mantiene su firma y homenajes a sus anteriores películas, como Los camiones de Tokyo Drive, nos hubiese gustado un punto todavía más loco en el guión, y ese es el punto por el que muchos les ha decepcionado enormemente. Normal, porque las expectativas estaban muy on fire con esta película. Eso, y que la película tiene algunos momentos donde el buen ritmo baja en exceso, no ahonda en varios temas que propone y que son interesantes, y que Tak Sakaguchi aquí está demasiado desaprovechado. Eso, y que la de ver la película a las 9 de la mañana, la verdad, hace que todo lo que le faltaba sea mortal, más en la recta final del festival, que es cuando la emitieron. Así que vamos con las valoraciones. En IMDb ha conseguido un 4,2, en Metacritic un 53 sobre 100, y en Error de Record vamos a darle un 6, porque la verdad esperábamos bastante más de este dúo de locos, que al final ha quedado un poco en terreno de nadie, un poco tiene pinceladas, pero no acaba de dar con la brocha que nos hubiera gustado ver en este festival de Sitges. Veremos si en estos días podemos volver a verla y darle una segunda oportunidad. Recordad que las valoraciones son personales, y que si tenéis la vuestra podéis dejarla aquí abajo en la caja de comentarios. Y nada más por hoy, suscribiros y dad like, que yo hay mucho subir contenido a este canal, y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más cine.